Mis queridos y amados hermanos, desde esta tierra santa del Tepeyac los saludamos, después de haber concluido la solemne Eucaristía con la que hemos alabado al Padre Bueno por Cristo en el Espíritu Santo, por estos 20 años de canonización de nuestro querido santo indio Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin, el primer indio santo de América. Que nos quede bien grabado, mis amigos, mis hermanos, el acontecimiento guadalupano ha marcado definitivamente a México, a toda América y a las Islas Filipinas. Todos hemos nacido al abrigo del materno amor de la Virgencita del Tepeyac. Y miren, no se entiende sin la presencia, ¿verdad? Este país no se entiende sin la presencia de la Dulce Señora del Cielo, quien nos acompaña desde los albores mismos de nuestra fe. Hace casi 5 centurias. De hecho, el próximo 12 arrancaremos, ¿verdad?, con la celebración del novenario de años, el pueblo de Dios que camina hacia el 5º centenario de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Pues miren, hace casi 5 centurias, justamente cuando el imperio azteca acababa de ser derrotado y desmembrado por los conquistadores españoles, que impusieron no solo a su rey, su civilización, sino también a su Dios. Pues miren, la Señora del Cielo, enviada a estas tierras, Santa María, la doncellita de Nazaret, miren cómo discípula fiel y misionera nos trajo al arraigadísimo Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor, nuestro camino, verdad y vida. Y lo trajo para que México, para que América toda, para que las Islas Filipinas conozcan y experimenten su amor, para que sigan el camino del Evangelio, para que se supere espiritual, moral, social y económicamente, para que ante el mundo este continente, Filipinas, sea un ejemplo de humanidad y de cristianismo. Ella vino como evangelizadora y el evangelio de su Hijo debe transformar las estructuras tanto sociales como individuales. Miren, ella vino para eso. Por eso brota del corazón un gracias. Muchas gracias, Virgencita, porque eres y sigues siendo la evangelizadora, la catequeta, la dinamizadora de nuestra fe. Tu presencia, Madre, sigue siendo viva, sigue siendo transformadora. Y mis amigos, que nos quede bien clarito que el acontecimiento guadalupano está íntimamente ligado al proceso histórico de este país y de este continente, como indisolublemente está ligado Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin, ¿verdad?, a la Santísima Virgen de Guadalupe, y la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, a Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin. No existe ni se entiende uno sin el otro. Y para cumplir con su misión, la Señora del Cielo eligió a un hermano nuestro, a un indígena macehual, recién convertido a la fe, laico, humilde, sabio, con alma transparente y candorosa, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ahora nuestro santo indio y por tanto modelo de santidad para el hombre del mundo actual, indígena, que se deja llevar, que se deja guiar por el amor de María, su muchachita, a quien conduce, ¿verdad?, a la plenitud de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado. Miren, mis amigos, la Señora del Cielo elige a Juan Diego para que sea su confidente, su mensajero fiel, su profeta, en sentido de esta palabra bíblica que significa hablar en nombre de otro. Su apóstol, que en su significado evangélico significa el que es escogido para ser enviado. Y Juan Dieguito, miren, responde inmediatamente, con gusto, señora,
cumpliré tus mandatos. En Juan Diego, mis amigos, se manifiesta de manera nítida el poder de Dios por medio de Santa María de Guadalupe, y así realiza entre nosotros un suceso maravilloso que nos llena de gozo hasta el día de hoy y nos hace exclamar, como Isabel, recuerden el Evangelio de Lucas: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos para que la Madre del Señor venga a vernos y aún más se quede con nosotros en esta casita sagrada del Tepeyac, entregándonos al agradecísimo Dios por quien se vive su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Miren, ella, así como dio a luz al Salvador del mundo, así trajo el Evangelio a nuestra América. Y dicen los obispos en Aparecida de Brasil, en el acontecimiento guadalupano, nos presidió junto al humilde Juan Diego el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu Santo. Mis amigos, miren, todos los nacidos en estas tierras, todos los que vivimos en este gran continente de América, en las islas Filipinas, somos de alguna manera Juan Diego. En cada uno de nosotros, latinoamericanos y filipinos, existe una dosis más o menos grande de Juan Diego. ¿Creen ustedes, mis amigos, creen ustedes que nuestra muchachita y celestial Señora Santa María de Guadalupe nos envía hoy, por hoy, para que seamos sus Juan Diegos, sus misioneros, sus mensajeros dignos de confianza? Si la Señora del Cielo, nuestra morenita, nos pide que seamos sus Juan Diegos en este tercer milenio, ¿estamos dispuestos a responderle? Pero primero, ¿quién fue Juan Diego? ¿Quién fue Juan Diego? No basta decir generalidades, ay, pues se le apareció la Virgencita de Guadalupe, fue elegido por la Señora del Cielo. No, ¿quién fue Juan Diego? ¿Es verdaderamente un personaje histórico? ¿Quién fue este inmortal indígena, el azteca de raza chichimeca, más venturoso del imperio de Moctezuma? Miren, no intento, mis amigos, darles unos breves datos biográficos de su vida. No, miren, el confidente y mensajero de la Señora del Cielo, mis amigos, nos enseña muchas cosas bien importantes. Sobre todo, miren, a imitarlo en sus virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, virtudes morales, la humildad sobre todo, la mortificación, la pobreza, la castidad, la obediencia. ¿Qué son, hermanos? ¿Qué son? ¿Cómo son y se ejercen las virtudes cristianas? Miren, él llega a los altares, repito, no porque se le haya aparecido la Virgencita. No, miren, mis hermanos, lo escuchamos bien, La grandeza de Juan Diego no radica en ser el vidente, el confidente de la Virgencita Santísima, sino en su apertura, en su acogida del Evangelio predicado a una persona y el haber vivido en grado sumo y diríamos heroico las virtudes teologales, las virtudes cristianas y morales y haber perseverado en ellas hasta el último aliento. Así de que, amigos, ¿quién fue este indiecito venturoso, nuestro amadísimo hermano de raza, varón santo que tuvo una misión providencial? ¿Quién fue este hombre humilde y desconocido hasta entonces y que fue llamado por nuestra muchachita a ser su confidente, su mensajero muy querido? Miren, no olvidemos, ya desde el tiempo del mismo Jesús sabemos que el ser humano, el ser que es humilde, desconocido, no significa en absoluto no ser elegido, sino todo lo contrario. ¿Acaso el propio Jesús de Galilea no era el más humilde de entre los hombres y también un desconocido de todos? Sin embargo, miren, nacido en el mismo, diríamos, en el mísero lugar y en las penosas condiciones, y sin embargo, miren, es el Señor de los señores, es el Dios de la historia,
es el Dios humanado. Miren, todo el misterio de la encarnación y de la redención, es un misterio de un amor que sirve y está ya contenido precisamente en el Evangelio de la Navidad. Así de que, amigos, hermanos todos, ¿quién fue Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin? Tratemos de conocer y entender según el hombre de carne y hueso. Fue un indiecito, macehual, un pobre hombre del pueblo. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, protagonista del acontecimiento guadalupano, sin el cual no se hubiera dado el milagro del Tepeyac. Así de que atentos, negar su existencia es negar las apariciones mismas. Mire, el padre Francisco de Florencia, dentro de los llamados evangelistas guadalupanos, no lo olvidemos, el padre Miguel Sánchez, Francisco de Florencia, ¿verdad? Jesuita Luis Becerra Tanco, le dedican capítulos a sus obras guadalupanas, ¿verdad? En el siglo XVII. Fernando de Alba y Crisóchitl, el Nican Moctempana, que es muy importante, que con el Nican Mopohua de Antonio Valeriano integran el Huetlamaxlinca, publicado por Luis Lasso de la Vega en el año de 1649. Y ahí el padre Francisco de Florencia, jesuita, en su obra Estrella del Norte, publicada en 1688, nos dice, miren, Juan Diego fue natural del pueblo de Cuautitlán, 4 leguas distantes de México, al norte de la ciudad, ¿verdad? Nacido al norte, y nacido de padres humildes, sencillos, de la categoría más ínfima entre los indios que llamaban macehuales, que son los de servicio, para que se vea, fíjense, la elección divina. Estos son los caminos de Dios, mis hermanos. Qué hermoso lo dice San Pablo y con qué claridad. Miren, mis hermanos, quienes son llamados, dice Pablo, quienes son llamados, entre ustedes no hay, miren, no hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido a los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada. ¿Para qué? Para anular a los que valen algo. Y así nadie podrá gloriarse frente a Dios, ¿no? Como Juan Diego, ojalá que todos, abiertos a la gracia de Dios, seamos instrumentos del Señor. Cuauhtlatoatzin o Cuauhtlatóhuac, águila que habla, o el que habla como águila, miren, 48 años vivió sin la luz, ¿verdad?, de la fe. Se bautizó con su mujer Malintzin, de nombre cristiano María Lucía, y por Fray Toribio de Benavente, a quien por su extremada pobreza y por lo mucho que diríamos él salzaba la pobreza, le llamaron motolinía, y además él vestía muy pobremente. Motolinía, ¿qué significa? El pobrecillo. Miren, ciertamente no sabemos lo particular de sus costumbres antes de ser llamado por Dios al bautismo, es decir, a la fe. Pero sí sabemos que con la gracia de Dios que recibió en el bautismo, la fe y la estimación de los misterios de ella y la entrañable devoción que él tenía a la Santísima Virgen María, que con estar distante de su pueblo de Tolpetlac, por más de 2 leguas, él acudía muy puntualmente a la misa sabatina dedicada a Nuestra Señora. Y ¿dónde? En el convento de San Francisco, en Tlaltilolco, y ahí mismo, después de la misa sabatina, él se quedaba a la doctrina cristiana. Miren, qué hermosa tradición. Hasta el día de hoy, nuestros niños
para prepararse a la Eucaristía o a los sacramentos de iniciación cristiana, acuden todos los sábados a la enseñanza cristiana. Pues bien, amigos, termino diciéndoles que quienes conocieron y trataron a Juan Diego y a María Lucía, hasta nuestro tiempo es voz constante, y nosotros lo sabemos, que es también notoria, que habiendo estos dos piadosos recibido el sacramento del matrimonio con un sermón de motolinía, que engrandecía la castidad y la pureza angélica. Y cuánto ama Dios a los que por amor se abstienen de todo carnal comercio, aunque es lícito, como en el matrimonio, definitivamente. Sin embargo, ellos dos decidieron desde aquel día vivir como marido y mujer sin tener, ¿verdad?, este carnal comercio, como se decía entonces, ayudados siempre de la gracia de Dios. Vivieron en perfecta castidad, vivieron en el matrimonio como si no fueran casados. Mis amigos, miren, cuando las apariciones, el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego ya era viudo, María Lucía había muerto. Ella muere aproximadamente en el año de 1529. Él era un hombre ya maduro, un hombre como de unos 57 años. Y Juan Diego Cuauhtlatoatzin, fíjense qué hermoso, edificó a los demás con su testimonio y su palabra. De hecho, se acercaba a él sus paisanos y contemporáneos para pedir la bendición de sus hijos. Y decía: Juan Dieguito, bendice a nuestros chicos. Y le decían a sus chicos, a sus hijos, que sean santos como santo es Juan Diego. Fíjense, qué hermoso. Y él se la pasaba aquí, 16 años estuvo en la primitiva ermita del Tepeyac, platicando, transmitiendo, comunicando con grande gozo el acontecimiento guadalupano. Juan Diego nunca descuidó la oportunidad de narrar la manera en que habían ocurrido estos hechos, ¿verdad? El encuentro maravilloso con Nuestra Señora de Guadalupe y sobre todo el privilegio de haber sido elegido como su mensajero, su apóstol, su misionero, porque él fue un auténtico misionero. Aquí están las enseñanzas que nos da hoy Juan Diego, mis amigos. Dado el encuentro extraordinario que vivió, miren, es llamado con diversos nombres que marcaron su misión, que marcaron su condición. Si vemos los documentos que nos narra la vida de Juan Diego, vamos a encontrar diferentes nombres. El indio humilde y obediente, el buen indio y el buen cristiano, el varón santo, el peregrino, el humilde embajador de la Virgencita, el vidente de Nuestra Señora, el mensajero de Nuestra Señora de Guadalupe. Por ello, miren, la gente sencilla lo reconoció y lo veneró como verdadero santo. Por eso su beatificación en el año 1990 fue muy especial, aquí en el Tepeyac, porque ya se reconocía la santidad. Vean ustedes la imagen que está a los pies de Santa María de Guadalupe, que fue la que presentamos para la canonización, que dice arriba, verdadero siervo de Dios. Y es una imagen de Juan Diego, más o menos del año 1680, la más antigua, el retrato más antiguo de Juan Diego. Ya era reconocida su santidad. Ojalá que así nosotros le sirvamos al Señor y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para que también podamos alcanzar los gozos eternos del cielo. Juan Diego muere en el año de 1548, poco después de que muere otro importante protagonista de este acontecimiento, el arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Después de 16 años de servir ahí en la ermita Juan Diego, a la Señora del Cielo, muere en 1548. A la sazón, la dice el padre Florencia, a la sazón que murió el señor arzobispo, y también fue sepultado, ¿verdad?, en el templo, a la orilla afuera,
y andaba en los 74 años. Pues amigos, aquí tienen pues el testimonio que nos da nuestro santo indio. Sigámoslo, sigámoslo. Tú como padre de familia, tú como esposo, tú como apóstol de la iglesia, como agente evangelizador, ve siguiendo los pasos de Juan Diego. Vive en sencillez, en humildad, en disponibilidad y verás qué feliz te vas a sentir siendo instrumento del Señor y sobre todo de esta niña hermosa, nuestra evangelizadora Santa María de Guadalupe. Los bendigo a todos, aunque ya recibieron la bendición en la Santa Misa. No obstante, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya saben, siempre los coloco en el hueco de las manos, en el cruce de los brazos y los pliegues del manto de esta niña hermosa Santa María de Guadalupe. Hasta pronto.